Bueno, nos acompaña hoy Miguel Ares, y pues agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Igual agradecemos a todos los participantes de Argentina, de Colombia y de otras partes de nuestro continente. Bueno, Miguel nos va a compartir hoy un trabajo que ha realizado que él ha titulado Lacan TV, ¿no? Miguel es psicoanalista argentino. Él se dedica a su práctica analítica en Buenos Aires. Ha sido supervisor y docente en hospitales y servicios de salud en Argentina. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades de Latinoamérica y de Centroamérica. Entre ellos, Colombia ha participado en algunas actividades en la Universidad Nacional, también en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y tiene un estrecho vínculo con el Círculo del Caribe, Barranquilla, en la costa atlántica de nuestro país. Miguel se ha dedicado a trabajar fundamentalmente temas que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, pero también con violencia, y en ese sentido ha realizado algunos trabajos importantes de asesoría con defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igual participa en la red de estudios sobre violencia, y en ese sentido hay dos obras. Tiene algunas obras relativas a la infancia y la adolescencia, pero también a la violencia. Entre estas últimas está Sociedad y Violencia, Sujetos, Prácticas y Discursos, y Dimensiones y Perspectivas acerca de la violencia en América Latina. Bueno, entonces, bienvenido Miguel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Carmen Lucía por la presentación, y agradezco la invitación de los compañeros y compañeras de Analítica a esta conversación que comenzó ya en el 2015 y bajo distintas modalidades hemos tenido oportunidad de volver a reunirnos para compartir ideas, reflexiones y problemas. Así que muy agradecido y contento de este reencuentro, y ojalá que pronto podamos vernos personalmente para saludarnos y darnos un abrazo que no sea virtual. Bien, tal como decía Carmen Lucía, yo he estado trabajando este año con unos dispositivos de colegas con los cuales estamos analizando la película Televisión de Lacan, un documental del año 73, y en esta oportunidad me interesaba compartir con ustedes un pasaje especial de ese documental. Quizás no vamos a poder verlo ahora, yo después en todo caso les paso un enlace para que puedan observarlo, pero no es absolutamente necesario. Bien. Miguel, Sí. ¿se refiere al enlace que usted envió a Santiago? Ese ya está listo. Ah, bueno, si usted desea pasarlo, pido, y si es posible, podemos pasar primero ese pasaje y después empezamos la conversación. Con mucho gusto, procedo entonces. Muchas gracias, sí. Quizás no se escuche el audio, pero va a estar subtitulado este pasaje, así que se puede leer. Sí se va a escuchar el audio. Ah, bien. Le recomiendo a todos, si lo quieren ver más grande, aunque no es muy necesario, que vayan aquí a cambiar diseño y pongan en foco. Si ponen en foco, van a poder verlo más grande. Bien, procedo entonces. Et quand on vient vous trouver, vous, psychanalyste, c'est pour aller mieux. Et dans ce monde que vous réduisez allègrement au fantasme, la guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi? La guérison, c'est une demande qui part
de la voix du souffrant, d'un qui souffre, son corps, toute sa pensée. L'étonnant, et qui y répond. Et que cette réponse de tout temps dans la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps dans la médecine est fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? C'était pareil. La médecine faisait mouche. Dans une grande part de son champ, avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer. Soit. Mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la psychothérapie? Et toutes deux agissent par des mots. C'est en effet une question à laquelle il faut répondre. Il faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient, tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est, Dieu sait si Freud y a insisté, c'est que ce sens se réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel, lequel est patent, est toujours dans rien d'autre que les dits de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est patent au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun, c'est le sommet du comique. Ceci près, tout de même que le comique ne va pas sans le savoir sensible. Sensible dans ce qu'il énonce, le savoir du non-rapport qui est dans le coup
sa relève. Le bon sens présente ce qui opère dans la suggestion. La comédie représente le rire. Est-ce à dire qu'il suffise outre qu'il soit peu compatible? C'est là que la psychothérapie, quelle qu'elle soit, tourne court. Non qu'elle n'exerce pas quelque bien, mais temporaire, et qui ramène au pire. Hasta ahí, ¿no? Sí. Discúlpenme un segundo, que es que están entrando unas personas. Sí, cómo no. Bueno, les recomiendo volver a los 3 punticos de la derecha, volver a cambiar diseño para que puedan volver a mosaico, los que estaban en mosaico. Hasta ahí. Por favor, doctor Lares. Bien, muchas gracias, tío. Para el joven Lacan, que no es este que vimos, para el joven Lacan, el problema de cómo pensar las relaciones entre el individuo y su realidad constituyó un desafío plasmado ya en su tesis de doctorado en psiquiatría. En escritos y seminarios posteriores de su obra, este problema, el de las relaciones entre el individuo y su realidad, va a encontrar formas y modulaciones diversas. Los fenómenos del delirio y las formas paranoicas de la psicosis condujeron tempranamente a Lacan a la formulación y la elaboración del problema del estatuto de la realidad, del problema de la diferencia entre conocimiento verdadero y conocimiento delirante. Y del problema mismo, ya Lacan, embarcado en la huella del psicoanálisis, planteado por la noción del yo y la noción freudiana del narcisismo. Y a su vez, estos problemas se presentaban en Lacan en un plano estrictamente metodológico. ¿Cómo entender esa realidad, objeto de la tarea del psiquiatra o del psicoanalista? ¿Cómo acceder a esa realidad? ¿Cómo conocerla? En el marco de esta problemática, no nos debería llamar la atención que la referencia a la biología y al estudio del comportamiento animal haya encontrado un lugar bien definido en las elaboraciones lacanianas. Un lugar, este de la referencia a la zoología, no siempre subrayado en la bibliografía sobre su obra. Las relaciones entre el animal y su propio mundo no van a resultar indiferentes para un pensamiento que buscaba en parte definir esas relaciones en el mundo humano. Entre otros personajes citados por Lacan en su referencia al mundo animal está un tal Jacob von Westphal, que fue un prominente zoólogo al cual Lacan se remite en varios pasajes de la obra, y en el concepto de Umwelt, forjado por este zoólogo, este concepto que atañe al mundo circundante, es tomado por Lacan muy tempranamente, desde incluso antes de su dedicación al psicoanálisis. Hemos visto recién este fragmento del documental producido por la televisión francesa en el año 1973. En un momento anterior a este pasaje, justamente Lacan
venía comentando que aún con sus matices y diferencias, tanto Aristóteles como von Westphal o incluso Heidegger, en alguna medida, conciben un cosmos armoniosamente dispuesto. Y lo que va comentando Lacan justamente en televisión, que tanto Aristóteles como von Westphal o Heidegger suponen en alguna medida un cosmos armoniosamente dispuesto. Y en función de esa concepción del cosmos armonioso, se entrevé allí una topología que es la de la esfera. Una topología, la de Aristóteles, la de von Westphal y Heidegger, a la que habrá que oponerle otra muy distinta que contempla más bien objetos agujereados. Es la topología con la cual nos confronta Lacan y que se encuentra en correspondencia, enfatizado en este programa de televisión casi de manera apasionada, con la introducción del inconsciente, una introducción que implica un déficit en el ser, una disarmonía entre el pensamiento y el mundo. Y aquí se subraya en este documental respecto de cómo ese saber inconsciente revela un desarreglo fundamental en estos vivientes que somos nosotros los mortales. El inconsciente revela una radical inadecuación. Y Lacan justamente viene refiriéndose en televisión a un desacuerdo que tiene con Aristóteles, en eso que Aristóteles comenta como un mito de una cierta complacencia entre el alma y el pensamiento, una complacencia que sería conforme a un mundo Umwelt, según los términos del zoólogo que citaba, y donde el alma no sería más que un lugar donde ese mundo se refleja. Y ahora bien, Lacan aquí contradice al filósofo y señala que ese mundo no es más que el fantasma, un fantasma que sostiene un cierto tipo de pensamiento. Y aquí, sin decirlo con todas las letras, suponemos que cuando Lacan se refiere a esta cuestión, está haciendo, por supuesto, una indicación sobre el pensamiento inconsciente. Y agrega que seguramente lo que está en juego allí es una realidad, pero que como tal no tiene ningún privilegio, y en todo caso no es más que una mueca de lo real. Permítanme que me sitúe sobre todo en la palabra mundo, que está aquí, digamos, supuesta en las referencias sobre la realidad. La palabra mundo, y que justamente en una conferencia de prensa que ofrece Lacan en 1974, casi contemporánea a televisión, la palabra mundo, la verdad que en este año de la pandemia se nos ha hecho muy presente, quizás más que nunca, ¿no? La palabra mundo y la palabra muerte, anudadas, ¿no? En esta conferencia de prensa que yo les comentaba y que es casi contemporánea a televisión, Lacan responde en caliente a preguntas de periodistas. Y es muy interesante porque, entre otras cosas, Lacan señala que el psicoanálisis se ocupa muy especialmente de lo que no anda. Y ahí mismo recuerda esta formulación freudiana respecto a las profesiones imposibles. Y se encarga de remarcar que la profesión del psicoanálisis es aún más imposible que las otras, gracias a que se ocupa justamente de lo que no anda. Y Lacan nos recuerda allí, para quienes nos dedicamos a este recurso calificado que es el análisis, que nos ocupamos de esa cosa que hace falta llamar por su nombre y que se llama lo real. Y ahí señala que la diferencia entre lo que anda y lo que no anda
es que la primera cosa es el mundo. El mundo anda, gira en su función de mundo. Y en esta conferencia que yo estoy evocando, justamente Lacan dice que hay cosas que solo los imbéciles creen, que solo los imbéciles creen estar en el mundo. Y hay cosas, agrega, que hacen que el mundo sea inmundo. Y los analistas se ocupan de eso. De modo que, contrariamente a lo que se cree, los analistas se enfrentan mucho más a lo real que los científicos, porque los analistas solo se ocupan de eso, de lo que no anda, de lo real. Y como el real es lo que no anda, los analistas están más forzados a padecerlo. Es decir, forzados todo el tiempo a poner el lomo. Y esta no es una frase mía, es una frase de Lacan, que incluso agrega: están forzados los analistas a poner el lomo, y para eso hace falta que estén fuertemente acorazados contra la angustia. Obviamente ustedes sabrán que en la concepción lacaniana lo real no es la realidad. Y por otra parte, desde el psicoanálisis, cualquier referencia a la realidad nos remite inmediatamente a un montaje escénico. Y en ese montaje la realidad habla. O sea, ya no es la realidad que el sentido común dicta. Y acá me parece interesante hacer una nota a pie de página para recordar que sobre la escena y el montaje se encuentra una interesante indicación de Lacan en la clase 3 del Seminario de la Angustia, en la que se refiere a la dimensión de la escena y su delimitación desde la posición del espectador. Esa dimensión de la escena respecto a lo que podríamos situar como el lugar del mundo o el lugar del cosmos. Y ahí Lacan hace una precisión sorprendente respecto a cómo se figura ante nuestros ojos la distinción radical de ese lugar donde las cosas del mundo acuden a decirse y a ponerse en escena según las leyes del significante. Leyes del significante que de ninguna manera podríamos considerar de entrada como homogéneas a las leyes del mundo. Bueno, esa formulación de la falta de homogeneidad entre las leyes del mundo y las del significante nuevamente reafirma la idea de que no estamos en el mundo. Y en esta concepción lacaniana, en la que todas las cosas del mundo acuden a decirse, sostiene, en esta clase que yo recordaba, la clase 3 del Seminario de la Angustia, que hay un primer tiempo en el que hay el mundo. Lo dice textualmente así, dice, il y a le monde, hay el mundo. Primer tiempo, aunque aclara que dice primer tiempo sin saber todavía qué quiere decir primer tiempo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo. Y esto es la dimensión de la historia. Y ahí Lacan se encarga de aclarar que la historia siempre tiene ese carácter de puesta en escena. A propósito de la puesta en escena, es importante recordar que Freud, a propósito del sueño, introduce primero el inconsciente, precisamente como un lugar que él llama ein anderer Schauplatz, la otra escena. Entonces, desde un principio, desde la entrada en juego de la función del inconsciente, el término y la función de escena resultan esenciales en el psicoanálisis. Pero rebobino. Primer tiempo, que hay el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo, que es la dimensión de la historia. Y un tercer tiempo que llamativamente Lacan ilustra con un pasaje de Hamlet, que es la escena sobre la escena. Hamlet le pide a la troupe teatral que ha llegado al castillo que ponga en escena lo que se supone ha sido el asesinato de su padre. Y para quienes hemos tenido
alguna vez la oportunidad de ser espectadores de la puesta en escena de Hamlet en presencia, ese momento de la obra es realmente curioso. El redoblamiento de la escena sobre la escena genera un efecto muy particular. Y en todo caso, todo esto que les estoy comentando es solo para recordarnos algo que va a estar subrayado permanentemente aquí en Documental Televisión, y es que no tenemos modo de escapar de una existencia que no quede concatenada por las leyes del significante. En Edipo en Colona, que es otra obra en la cual el asesinato del padre cumple un papel importante, el coro dice: solo el no haber nacido vence todo logos. O sea, el no haber nacido nos exceptuaría de esa determinación, que es una determinación relativa al mundo de la palabra. Esa determinación está en la base de un saber que es el del inconsciente. Y ustedes seguramente están al tanto de que se trata de un saber muy particular, porque no es un saber, este del inconsciente, que permita la supervivencia al ser hablante. Podríamos decir que el inconsciente freudiano no solo no es necesario para la supervivencia, sino que por el contrario lo reconocemos como perjudicial para ella. Habitualmente reconocemos al inconsciente, y yo creo que esto es patente en nuestra práctica clínica, cuando vemos algo, una instancia que aparentemente trabaja contra el mejor interés del sujeto. Ese saber que es tan inadecuado, que incluso en algún pasaje de televisión, volviendo a la temática de los animales, lo escuchamos decir a Lacan que los animales domésticos están alterados, perturbados de su mundo animal, arrancados de allí, insertados en este artificio humano, justamente porque están en contacto con el lenguaje. Entonces son animales enfermos de humanidad, dice Lacan. Nuestra humanidad enferma a estos bichos domésticos. Y en efecto, observamos, es muy claro, es un fenómeno bastante observable para quienes tienen animales domésticos, que están completamente desarreglados por esa radical alteración, con un saber instintivo perturbado por ese contacto con los seres hablantes. Por eso, cuando Lacan aporta algún ejemplo de lo que es el saber de un instinto animal, más bien recurre al saber instintivo de los insectos. Y a ustedes les llamaría la atención, o quizás lo saben, cuántas referencias hay de los insectos en la obra de Lacan, porque justamente hacia allá va, porque este saber instintivo de los insectos está más alejado, mucho más distante de este mundo en el cual prima la palabra. Y de hecho, bueno, hay referencias, por ejemplo, a un famoso entomólogo y poeta llamado Jean-Henri Fabre, que se lo conoció en su época como el poeta del microscopio, que tiene una obra entomológica que indudablemente Lacan visitó, una obra en 9 volúmenes publicada entre 1880 y 1905, una obra que fascinó por el valor literario de las descripciones, fascinó a toda una generación de intelectuales y artistas, como bueno, Lacan, Buñuel, Salvador Dalí. Y este entomólogo muestra en sus páginas, por ejemplo, bueno, como una garrapata, una araña, un escarabajo, se pueden orientar por un saber muy preciso que les permite la supervivencia. Y sobre este saber del insecto, Lacan se pregunta, ¿en qué podría resultar eso explicativo, transportarlo al ser humano? Y esto que nos puede parecer ocioso, digamos, referirnos a los insectos, no deberíamos tomarlo con ligereza, porque en rigor yo diría que hay muchos abordajes en la actualidad respecto a las problemáticas humanas que se conducen con las personas como si fueran insectos, suponiéndoles un saber instintivo y una posibilidad de adecuación que no contempla
la problemática del inconsciente. Entonces, Lacan se pregunta, ¿en qué puede resultar explicativo transportar este saber instintivo al ser humano? Dice, si en el comportamiento que vemos todos los días en las personas, sobre todo en el consultorio, manifiestamente no hay ningún saber instintivo, más bien lo que constatamos es que las personas no ven mucho más lejos que la punta de su nariz. Bueno, ¿por qué? Porque contrariamente a los insectos, para las personas el lenguaje cava allí un agujero. Y ese agujero está en la base de esa radical inadecuación del inconsciente freudiano frente a ese mundo cuyas leyes no son homogéneas a las del significante. Y ahí Lacan se pregunta, ¿cómo soporta entonces este ser que habla lo intolerable de su mundo? Y se responde que quizás otros quieran llamar alma a eso que le permite a un ser, en este caso un ser que habla, soportar lo intolerable de su mundo. Dice, y él no tiene objeciones. Dice, si algunos quieren llamar alma a eso, yo no tengo ninguna objeción. El alma como eso que viene a amortiguar, a adormecer, a velar esa radical inadecuación que padece el ser que habla. No tengo inconveniente, dice Lacan, que algunos lo llamen alma. Por mi parte, a eso que soporta lo intolerable de la inadecuación, pero el sujeto dice, prefiero llamarlo fantasma. Es una correspondencia ahí entre el alma aristotélica y lo que él incluye en su conceptualización como fantasma. Y aquí nos encontramos, y discúlpenme compañeros y compañeras que he hecho esta introducción para llegar ahora recién al inicio de este segmento de televisión que pudimos observar, que comienza casi con un reproche del entrevistador que le dice, escúcheme, cuando uno va al psicoanalista es para que le vaya mejor. En este mundo al cual usted alegremente reduce a un fantasma. Y le pregunta a este entrevistador, ¿la cura también es un fantasma? Ustedes habrán podido percibir que Lacan responde con tranquilidad, aporta una respuesta sencilla, irrefutable, comprobable para cualquiera de nosotros que hemos recibido gente en nuestro consultorio. Lacan dice, la cura es una demanda. Pero no solo eso, es una demanda que parte de la voz del sufriente, la voz de quien sufre por su cuerpo o por sus pensamientos. Y aquí de manera sorprendente para nosotros, quizás no se refiere específicamente, como uno podría suponer, a la cura analítica. Salta inmediatamente al campo de la medicina, o en todo caso se pregunta, bueno, en realidad el inconsciente, ¿cómo era antes? Era parecido, antes que el psicoanálisis lo introdujera en su discurso. Era parecido. Siempre ha habido una respuesta para esa demanda que parte de la voz del sufriente. Y es muy interesante lo que señala Lacan allí respecto a la medicina. Porque dice, bueno, siempre, parece que casi siempre dan el blanco y dan el blanco por las palabras. Daban el blanco antes que apareciera el psicoanálisis. Y acá me permito hacer un pequeño salto hacia atrás, porque esta referencia a la medicina puede ponerse en correspondencia con una intervención de Lacan en una mesa redonda organizada por el Colegio de Medicina en 1966 en la Salpêtrière, y me parece que viene al pie de una problemática actual a la cual estamos asistiendo de manera global con respecto a la pandemia y a la función de la ciencia. En esta mesa redonda, Lacan se refiere al rapidísimo cambio que se estaban produciendo en la función del médico y en su personaje. Interesante advertir que se refiere al personaje del médico como un elemento importante de la función médica. Y así como en este pasaje de televisión, Lacan hace una muy breve referencia a la medicina antigua, de hecho tan breve que yo por eso busqué
por dónde podía venir esa referencia que aparece de manera inesperada con la pregunta respecto de la cura. Bueno, y en esta intervención de 1966 en la Salpêtrière, él había ahondado un poquito más sobre cómo en el curso de la historia la función del personaje del médico había mantenido una gran constancia en sus atributos. Nos estamos refiriendo a la historia del personaje del médico hasta mediados de los 60 o quizás principios de los años 60. En ese momento a la cual hace referencia Lacan, hasta una época reciente. Y lo que señala Lacan allí es que la práctica de la antigua medicina tenía un acompañamiento doctrinario, no científico. E incluso, aun cuando la medicina antigua invocase a la ciencia, eso no volvía más científica a la doctrina médica. En ese sentido, las doctrinas científicas invocadas por la medicina antigua, la recuperación de alguna adquisición científica, era siempre con un retardo bastante considerable. Y dice Lacan que si uno considera la historia de la medicina a través de las épocas, el gran médico era una persona de prestigio y autoridad. Y la medicina entra en su fase científica en tanto surge un mundo que en lo sucesivo va exigiendo condicionamientos necesarios en la vida de todos. Y esto en la medida que la presencia de la ciencia incluya a todos en sus efectos. Esto nosotros en las actuales circunstancias lo estamos experimentando de manera concluyente. La presencia de la ciencia incluyendo a todos en sus efectos. Y lo que va comentando aquí Lacan es que este médico, ya no el antiguo, sino el moderno, el médico moderno, ese por el que nos vemos actualmente, se encuentra enfrentado con problemas nuevos. Y esto en la medida que comienza a exigírsele a este médico moderno que sirva ya no tanto a la demanda de los pacientes, sino a las condiciones del mundo científico. Y este médico contemporáneo, al estar dotado por ese nuevo mundo científico de ciertos poderes de investigación y de búsqueda, ya no es ese personaje de prestigio, calificado, con una voz y con una mirada, que tenían efectos sobre los pacientes y una posibilidad de escuchar esa voz del sufriente, sino que este médico pasa a formar parte de un equipo de científicos diversamente especializados, este médico contemporáneo, en diferentes ramas científicas, y ahí queda un poco perdido en una masa, en un equipo de personajes que están dedicados a la ciencia y atendiendo ellos mismos, ya no solo a la demanda de los pacientes, y hasta ahí, sino a las demandas del campo científico. Es muy interesante esta indicación de Lacan respecto a la medicina. Yo creo que es interesante que la consideremos en este momento, sobre todo, digo, porque ha sido un año en el cual todos hemos estado, de alguna manera, encontrándonos con una situación inesperada, sorpresiva, y creo que nos toca a nosotros justamente salir de la perplejidad y ponernos a reflexionar. Decía que Lacan, respecto a la medicina contemporánea, subraya cómo desde un campo exterior a la función, que era tradicionalmente la del médico, desde la organización industrial al médico se le proporcionan medios, pero al mismo tiempo se le presentan preguntas que debe responder para introducir medidas de control cuantitativo, gráficos, escalas, datos estadísticos que se ponen al servicio de esa misma organización industrial, o sea, al servicio de nadie en particular. Ya no es al servicio de la voz del sufriente, en su particularidad. E incluso, en otra arista de ese mismo orden, se podría decir que también se le exige cierta rendición de cuentas
que en distintos estamentos dedicados a la salud, en los cuales el médico debe responder por su labor y ponerla en correspondencia con los costos que implica su presencia en el centro de salud. Tenemos el ejemplo de colegas conocidos que trabajan en Estados Unidos que nos han comentado, bueno, cómo son citados mensualmente para tener que dar cuenta frente a un auditor contable sobre la diferencia entre ingresos y egresos, ¿no? Y el costo que implica para el centro de salud las horas de práctica médica, ¿no? Y la correspondencia o no con los ingresos económicos que el centro de salud recibe. Entonces, Lacan va señalando, fíjense, tempranamente, ya en el 66, sobre este médico que tiene que responder no solo en su función de científico fisiologista, sino también al llamado de ese mundo científico, que por un lado vuelca entre sus manos un número de productos o agentes terapéuticos nuevos, químicos o biológicos, que también se colocan a disposición del público, y se le solicita a este médico, cual si fuera un distribuidor, que los ponga a prueba. Entonces se abre una pregunta respecto a este término que menciona Lacan en el fragmento de televisión que hemos visto, cuando se refiere a la cura. La demanda. La demanda. En la medida en que el registro de la relación médica con la salud se modifica de la mano de ese poder de la ciencia que se ha generalizado, y que es también un poder que las personas toman para ir a pedirle salud, en ese contexto. Entonces nos cuenta Lacan cómo en este contexto que ya él empezaba a visualizar a principios de los 60, se advierte la originalidad de esa dimensión que llamamos la demanda. Porque es en el registro del modo de respuesta a la demanda del enfermo donde está, dice Lacan, la posibilidad de supervivencia de la posición propiamente médica. Ustedes dirán, ¿por qué la referencia a la medicina? Porque es muy interesante pensar que así como Freud inventó la teoría del fascismo antes que éste apareciese, del mismo modo inventa, de algún modo, lo que debía responder a la subversión de la posición del médico por el ascenso de la ciencia. Inventa el psicoanálisis como praxis. El psicoanálisis que viene de alguna manera a tomar relevo de esto que señala Lacan. Como era antes, y era parecido. Lo que pasa es que Freud anticipa de algún modo esta subversión de la posición del médico, que ya no va a atender a la voz del sufriente, esa voz del sufriente que demanda la cura, y aparece el psicoanálisis como relevo, haciéndose cargo de esta dimensión original que es la de la demanda. Hasta aquí lo que quería comentarles